Buenas tardes. Estamos a 21 de agosto y damos inicio a la sesión del mensual del Club de Lectura de Ánima Libre. Para esta sesión tenemos una obra llamada La Dama de Blanco, cuyo autor es William Wilkie Collins. Fue un novelista y dramaturgo inglés, cuya obra combina el misterio, intriga y bueno, toda la parte cultural victoriana. También se le considera como una novela precursora de la novela policíaca. Entonces, para introducirnos como facilitador de esta sesión, quiero presentarles al presidente de la asociación, Juan, para que guíe esta sesión. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar lo que es el libro que ha comentado Rubén, que es La Dama de Blanco, de William Wilkie Collins. Y este club de lectura vamos a trabajarlo de una forma totalmente distinta. Vamos a hacerlo como una especie de juego, que se llamará como la pintura con un libro. Y vamos a tener que analizar un poco lo que es la novela en sí, en los personajes, las voces narrativas. La idea en este juego no es acertar una respuesta, sino crear una conversación. Para empezar este juego, sí que os invitaría a todos que pensarais que tuvierais en vuestra mano un lienzo en blanco y en la otra tuvierais una paleta de colores, en la cual pues vais a ir pintando lo que habéis visto dentro de este libro. Y para empezar, sí que os gustaría hacer una pregunta clave. Si tuvierais que descubrir la novela con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Para que deis una leve pincelada a vuestro lienzo en blanco. El primero. A ver, a mí me parece una novela, no sé, magistral. A mí me ha encantado. También es verdad que es un estilo que a mí me encanta de cómo está narrado. Bueno, no voy a empezar a meterme en muchas cosas porque luego lo vamos a ir viendo, pero todos los que van narrando, de la forma en que van narrando, los personajes me parecen increíbles, que también luego si eso profundizamos. A mí en general, teniendo en cuenta en qué año está escrita, etcétera, etcétera, me ha parecido que te absorbe muchísimo además en toda la trama, en la atmósfera, en el ambiente. Pues tú decías colores o estas cosas. Bueno, pues aparte del blanco, por supuesto, esa atmósfera un poco gris, gótica, no sé, a mí me ha encantado, la verdad. Si tengo que decir una palabra, tiene que ser una obra, me parece magistral, la verdad, me ha encantado. Yo, Siguiente. yo la consideraría como novedosa. Para mí la novela yo la considero bastante adelantada para su tiempo y es una de las cosas que yo siempre valoro en una obra, tanto musical como literaria, como de otro índole. Eso para mí, novedosa. Yo destacaría la parte del suspense. Para mí ha sido muy intrigante. Y sigo en ello. Y me gusta mucho, como dice Ana, cómo coge la información, ¿no? Desde distintos puntos de vista, distintas voces narrativas, que al final eso te están enganchando, ¿no? Constantemente porque empieza una información, la deja media, entonces vuelve con otro. Entonces, por eso para mí, destacaría esa parte. Sí. Cecilia, ¿conoce un poco la obra de La Dama de Blanco? Sí, por aquí. Sí, a mí me parece incisiva y a mí bueno, coincido con todos que esto que me pareció muy moderna para su época y también me gusta mucho cómo va desentrañando
todo el tema que el horror no está dentro de un castillo, ¿no? Están en esas casitas de campo inglesas. A mí eso es lo que más me gustó. Bueno, vamos a seguir con el juego y vamos a entrar lo que es la estructura y las voces narrativas. En el juego es saber a quién creemos. Si la novela fuera un juicio, ¿qué testimonio te habría convencido más? O si hubo alguna vez que te hizo dudar de lo que estabas leyendo. A ver, yo por ejemplo dudar, pues hay cosas, sí, claro, hay momentos en los que acabas dudando de determinadas, bueno, pues de lo que van narrando cada uno y yo si me tuviera que quedar con un testimonio me quedaría con el de Marian, porque para mí es un personaje a destacar. A ver, yo sinceramente, ya últimamente, después que estoy, o sea, mientras leo o veo películas o series, ya dudo casi de todo y no me frustro porque el autor o el director te hace ver lo que él quiere que tú veas. Entonces, no me siento mal en decir, oye, pues yo no sabía, yo no pude, no fui capaz de deducir quién era el asesino o quién era el ladrón o lo sea, porque te ponen algo para que tú lo veas, te fijas ahí y luego eso lo que te está es desenfocando del verdadero hecho. Entonces, yo básicamente dudo de todo y lo creo todo hasta el final. Puedo hacer conjeturas, o sea, me parece Sí. pero al final te lo tuercen todo hasta que al final no vale la pena. Yo por lo que he leído esta obra, porque tampoco no puedo decir mucho más, pero sí digamos que van todos encaminados a lo que yo me podía esperar de cada uno. Y ahí me he quedado, ya luego no he hecho otra cosa. Y realmente, ¿qué narrador os parecía más fiable de todos? A mí Marian. Yo creo que también. A ver, es que luego como cada uno cuenta, no es como si tienes un narrador omnisciente, cada uno cuenta lo que ha visto o ha percibido o ha interpretado, es que tampoco sabes exactamente, porque cada uno te va contando su versión y también un poco dependiendo, ¿no? De qué lado están o de, bueno. Entonces, bueno, a mí una que me parece muy coherente en todo es Marian. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, Marion. Espera, y era lo que decía Ana. Yo recuerdo que tuve un profesor que decía el agua con una misma temperatura, si me la tomo está caliente, pero si me ducho con ella está fría. Entonces, es lo que hay. Cecilia. Sí, coincido que la que parecería más veraz es Marian. Walter me hace dudar y bueno, y también porque tiene como un objetivo, ¿no? Y también habla por otra persona, así que ahí un poco uno duda de todos. Natalia, también hemos coincidido lo mismo. Vamos a continuar en este juego. El formato de testimonios crea la sensación de estar reconstruyendo un caso. ¿Qué os hizo sentir cuando lo leísteis? ¿Como detective, como juez o simplemente como espectador? ¿Y por qué? Tiene un punto de juicio. Yo sí le veo un punto de juicio. Bueno, tiene un punto de un poco de todo, ¿no? También de detective, pero sí que le veo ahí, por la forma en que está narrado, te recuerda un poco a cuando hay un juicio y cada testigo pues va testificando, valga la redundancia. Entonces, sí que le veo ahí como un toque de juicio. Sí me hizo sentir un poco que estaba ante algo así. Yo estaba valorando eso justo entre espectador y algo de juicio, o sea, las dos cosas.
Sí, como que al final te invita como, o sea, estando fuera a opinar y juzgar sobre esa situación. Sí. Y, Rubén, Ya. A ver, a mí me hizo sentirme parte de la novela como si yo estuviera viviéndolo ahí. Y me sentí un poco tanto detective como juez. Fue cómodo, fue cómodo. Cecilia. Sí, te compromete igual con la historia. Eso creo que es la maestría que tiene, ¿no? Que termina haciendo todo, detective, después dudás. eh, sí, es muy atrapante en ese sentido. Bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a pasar a lo que son los personajes y los arquetipos. Y aquí realmente con vuestra paleta también vais a tener que elegir cuál es vuestro bando. Marial Halcón rompe muchos moldes de la época y si tuvierais que presentar una candidatura, ¿qué 3 argumentos le daríais a ella como una candidata? Pero como candidata a qué, perdona, que me he perdido. Como personaje más interesante, ¿qué 3 argumentos le daríais? Pues yo, mira, uno sería ese, porque a lo largo de toda la novela va haciendo muchas referencias a pues, a lo que le implica ser una mujer en esa época. Entonces, en ese aspecto es un poco adelantada a su tiempo y hay muchas frases en las que dice, si yo fuera hombre y cosas así. Luego, pues es un personaje muy, muy inteligente y también es astuta, muchas veces incluso con él, con Walter, pues a veces solamente ya viendo una expresión o algo así, ella ya sabe que está pasando algo. Entonces me parece, y luego además, pues eso, para ser la época que es incluso como atrevida con determinadas cosas que lleva a cabo pues para averiguar, para descubrir, para proteger a Laura. No sé, es un personaje, a mí me encanta, claro, es mi favorito, ya os lo he dicho desde el principio, que me conquistó. O sea, Yo destacaría también de ella eso, la valentía. O sea, es muy valiente para luchar por lo que ella considera justo. Y eso, ¿no? Como dices, un poco por ese amor que tiene hacia... o sea, muy protectora también, sí, sí, muy sí. protectora de Laura. ¿Ven? Es que, a ver, estoy quitándole sonido para que, por si un gesto o algo, pues no cambie el lente. A ver, para mí es un símbolo de lo que era la mujer en ese tiempo. A mí me llama la atención que Collins no la glorifica, sino que la convierte en un símbolo de cómo la sociedad anulaba a la mujer. Entonces, eso es lo que más me impresiona. ¿Ya? Sí, a mí me parece que el arquetipo está, porque ella es el antagónico del héroe, ¿no? Y tiene todas las características para poder ser esa heroína, porque digamos que no tiene los rasgos de belleza para ser deseada, entonces tiene la posibilidad de tener todo el resto de los rasgos. Bueno, vamos a pasar a Anna Catherine, que es la dama de blanco, que aparece como misterio, advertencia y víctima. ¿Qué papel creéis que cumple mejor? ¿De símbolo, de personaje trágico o el motor de la intriga? Yo personalmente,
Empieza Natalia, que siempre empiezo yo. Tranquila, no, es que justamente en mi caso ha sido el motor de la intriga, ha sido lo que más me ha enganchado para seguir descubriendo la historia. Era todo el rato como, a ver dónde está esta mujer, a ver si me dan más información, a ver si para mí, luego cada uno pues igual también tiene otros aspectos, pero para mí ese ha sido fundamental. Vale, yo iba a decir también, a mí desde el principio aparece y es como que es el motor de la intriga, de todo lo que va a pasar. También pienso que es un personaje muy simbólico, que tiene muchísimo simbolismo, pero bueno, así en un primer momento, cuando surge en la obra, lo que hace es engancharte en esto la intriga, el suspense que decía Natalia, sí. Yo es que estaba eso todo el rato esperando a ver cuándo volvía a salir. Iba pasando páginas. Cecilia, Ay, perdón, para que no se escuche saco y pongo el silenciador. Sí, es la loca, ¿no? o le dice la loca. Claro, le dice la loca porque en realidad, bueno, es la lúcida. Pero bueno, creo que encarna también bueno, puede ser esta época también, porque es la época victoriana, pero puede ser esta época también. Es como que anuncia todo y nadie le cree nada. Así que yo creo que ese arquetipo, justo ese arquetipo lo veo que está muy bien narrado. Encaja muy bien en el personaje. Para mí también, sí, para mí también es la que llaman loca. Y bueno, para no repetir lo que han dicho los demás, a veces los que parecen más locos son los más cuerdos, son los que más razón tienen. Bueno, vamos a dar un salto, vamos a ir al Conde Fosco, que es un villano inquietante pero carismático. Es decir, ¿qué opinión tenéis de él? Pues Yo le tengo mucha precisamente manía. eso. ¿Tú le tienes qué? Mucha manía. Cierto. Sí, sí. A ver, es que es un personaje, yo sobre todo, es un personaje dentro de que, bueno, sí, igual luego vamos a analizar, no sé si tienes pensado analizar a Sir Percival. Es como lo opuesto, él es como más refinado, más culto, inteligente, muy inteligente, y se le ve sobre todo, a mí yo también le tengo mucha manía como Natalia, porque es que es tan manipulador que tiene dos caras, porque igual a otro le ves venir, pero este es el típico que no le ves venir. Sí. A mí me llama mucho también la atención porque en este caso, este es un personaje, bueno, parece como ese hombre de negocio, metódico, pragmático, que planifica bien un crimen, que tiene sangre fría, que no es capaz de moverse. Y a mí ese tipo de personaje siempre me ha llamado la atención. O sea, ese tipo de personas que a veces tú no sabes cuándo está haciendo broma, cuándo está haciendo una crítica. Y a mí como personaje me encantó. ¿Algo más? Sí, es fascinante, a mí también me fascinó. Y también me quedé pensando un poco en esto para agregar algo más, si hay algo de esto del extranjero también, ¿no? Para pensarlo. Bueno, y ahora tenéis en la contrapartida a Sir Percival Grey. ¿Qué tal con este personaje? Este es de los que se les ve venir. Sí, se le ve venir, pero otro que también le tengo enfilado.
Yo Bueno, ese pienso, sí, yo. no, sí, 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 sí. no, 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 Rubén, no, no, Rubén. no, eso que yo pienso que cuando el escritor logra provocar esos sentimientos es porque hizo bien su trabajo. Yo creo que sí. Totalmente, Como, totalmente. Los como, personajes son de sí, 10. sí, 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 Sí. como los actores. Cuando uno dice, pero qué mal me cae tal, óyeme, pues fue que lo interpretaron bien. Además todos, porque eso igual uno te despierta ternura, la otra vez dices, "Jolín, que eso, qué valiente, qué luchador, otro, eso, Sí. te cae fatal". O sea, están muy bien conseguidos todos, cada uno con su papel, está muy bien, sí. Yo a este lo que le veo es, pues ese ya es más visceral, digamos, ¿no? Entonces él Sí. es como codicioso, más tirano y no es como el conde que es más capaz igual de ocultar cómo es en realidad y tiene esa máscara de persona culta, refinada, tal. Y este no, este yo creo que le pierde, pues Impulsivo. que sí, El otro es sí, muy eso es, metódico y este es impulsivo, es lo que, ¿no? sí, Que al final es lo que este es más, hace destacar a sí, uno del otro, sí. exactamente. Como se Algo más que diferencian apuntar. esto. Yo creo que han conseguido eso, ¿no? O sea, diferenciarlos muy bien gracias a esto, porque son los dos más o menos en el mismo camino, tienen los mismos objetivos, pero gracias a eso, entonces, no, este es Sir Percival y este es otro. O sea, están muy bien definidos. Sí. Sí. ¿Y qué tal el juego con Laura Fairley? Pues Laura es el típico personaje así dulce, buena, pero que tiene como ese lado más débil, ¿no? Un poco, ahí está Marian, que es todo lo contrario, un poco que la tienen que proteger y bueno, pues ella es más, contrasta yo creo con eso, ¿no? Se mete además en ese mundo con ese marido cuando ella es pues todo lo contrario. Para mí es la que despertaba más ternura. Es como totalmente, se le ve muy buena, no se quiere meter como en ningún lío. Y al final eso acaba haciendo casi todo lo que quiere el otro porque no quiere decirle nada. Todo lo Sí, contrario tiene a Marian. más sumisa, sí, una actitud más Sí, sumisa. Sí, a ver, yo la veo, por ejemplo, la idea de que de que ella tiene una identidad frágil que puede ser borrada, por ejemplo, o reemplazada si el poder, ya sea el poder masculino, el económico, el legal, decide hacerlo. Entonces, creo que es un reflejo de eso, de cómo puede desaparecer un personaje que no tenga fuerza. Si seguimos con el juego, pues ¿qué escena os hizo sentir con más fuerza esa falta de libertad? ¿Pero de qué en general? O De sea, Laura. de Laura en concreto. Pues es que fíjate cómo acaba, que al final acaba. A ver, es que todo lo que le va pasando se le ve la falta de libertad en el momento en que ya se casa. Y bueno, y antes, porque ya y estaba antes, obligada a eso te iba a casarse. decir, antes cuando Ya le dice, estaba no es que es obligada a casarse. decisión tuya, no, o sea, no mía, Claro. tú decides, no, yo te digo lo que hay y tú decides, y yo pensando, pero ¿cómo que tú decides? Digo, dilo tú, ¿no? Si no quieres, no quieres. Digo, no, no, claro, o sea, hace que le deje al otro como, o sea, la decisión para ella, digamos, escurrir el bulto, ¿no? Y no tener que ver, pero le sale mal, porque no. Y eso, yo ahí ya le vi, digo, ahí ya le veía, yo digo ya va a acabar mal, porque ya, digo, la más importante se la está dejando al otro, o sea, que decir, Al otro. ya está. Esa ya fue una. Luego, por ejemplo, con lo de la carta también fue otra, ¿no? Que ahí eso como que vio como ya obligada a dársela, a contar todo, bueno, quitando alguna cosa, bueno, porque ella decía, es que no lo sé, no lo sé decir. Pero sí, yo ahí me decepcionó porque digo, se ha venido abajo completamente, ya le ha dicho todo, ya le ha dicho... Sí, y ahí es eso donde se la ve, dónde está, la pobreza, dónde está, dónde ha caído, que al final es ese viaje que estuvo fuera, que le habrá marcado mucho también. Para mí fue también cuando ella
ah, cuando ella firma el documento donde cede la fortuna, porque se lo ordena el tío, o sea, Mm. ella ni entiende bien lo que firma, ni nadie le explica las consecuencias, y, o sea, como si fuese un pelele, para mí eso me produjo cierta indignación, la verdad. Cecilia. Sí, igual a mí me pareció que su presencia, que está todo el tiempo silenciada, ¿no? Porque no narra, no tiene monólogo, es como todo el tiempo esa ausencia que al final te termina siendo, ocupa mucho más lugar, o por lo menos a mí me sucedió eso. Como que al no tener una voz todo el tiempo me hacía ruido eso. Así que en ese sentido siento que el autor estuvo muy atinado en hacer eso también, porque al omitir todo eso, o sea, es como que Walter siempre hay alguien que habla por ella o decide por ella o hace algo por ella, se termina otra vez metida entre un sistema. Y eso que es una elección en definitiva del autor, que todo eso no suceda, para mí fue una presencia como, bueno, en ruido silencioso. Y eso yo creo que si no hubiera estado Marian, Sí, vamos. Necesita eso, como dices tú, ¿no? Cecilia, la ayuda externa constantemente, ¿sabes? Alguien que la lleve de la mano, que la enfoque hacia un lado, hacia otro. Es la sensación que me ha dado a mí. Bueno, vamos a seguir con el juego. Sí, me vais a disculpar, lo siento, pero es que me tengo que ir. Estoy muy bien con vosotros, me lo estoy pasando muy bien, pero es que tengo que oh, a ver si eso digo, para la próxima ya seguro que ya Venga. estoy de todo ok, ojalá. Bueno, Hasta os el mes dejo que que viene, lo no te preocupes. bueno, siento. Hasta luego. chao. Bueno, tenemos el miedo al encierro, que es injusto, y los sanatorios mentales recorren toda la novela. ¿Qué resulta más inquietante? ¿La institución, la familia que calla o la sociedad que mira hacia otro lado? A mí un poco ahí me resultaba inquietante la facilidad o el poder que podía tener cualquier persona para, especialmente yo creo, si eras mujer, para meterte allí en la institución, porque sí, eso sí que me resultaba la desprotección, más eso que lo que es la institución en sí. Bueno, yo una vez leí una frase que me gustó mucho que decía, no los juzguemos porque nosotros hubiésemos sido como ellos y ellos hubiesen sido como somos nosotros hoy. Basado en su cultura y en sus reglas, en su todo, eso era lo normal. Yo lo veo ahora descabellado desde 2026, pero en la época esa era lo más normal, lamentablemente. Y entonces, a ver, a mí sí me parece una barbaridad, incluso hoy, en determinados países donde hay determinada dictadura, una persona que no puede identificar si una obra de arte está al revés o al derecho, toma unas decisiones eh, que dejarían pasmado a cualquiera, ¿no? Y a mí en ese sentido sí me parece bastante mal que se hiciera lo que se hacía en ese tiempo. Cecilia. Sí, sí, es muy inquietante eso. Sí, es una conveniencia de todo, ¿no? Y sobre todo en esa época que el que decidía podía ser cualquiera, ¿no? Una autoridad, un marido o alguien de la familia, encerrar a una persona. Eh, sí, a mí me remueve muchas cosas eso. Porque bueno, es como la amenaza, ¿no? Es como la amenaza permanente a la identidad o a tener una voz o a decir la verdad. Y todo eso, bueno, lo tenemos muy en cuenta.
No sé si conocen ese cuento que es Solo vine a hablar por teléfono, que también me hace acordar mucho, que también la terminan encerrando y ella intenta explicar que solo fue a hablar por teléfono, que se le había roto el auto y bueno, y ahí va sucediendo un montón de hechos que también tienen que ver con esto. Y a mí me ponía a pensar también algo, hoy qué podría ser, ¿no? ¿A qué lo podríamos trasladar? Porque si uno, no sé, bueno, por lo menos donde vivimos nosotros, que uno sale a la calle y ve a un niño revolviendo la basura para poder comer y no enloquecerse, ¿no? Entonces hay toda una cosa que siempre pienso que lo podemos resignificar y en ese sentido lo noté muy, muy, muy actual. Y ahora mirando el termómetro del suspense, del 1 al 10, ¿qué nivel de intriga creéis para vosotros que mantuvo la novela? Pues no sé si te sé decir una cifra, pero mantiene durante toda la novela, sí que mantiene un ritmo de intriga bastante intenso. Yo lo puntuaría Entre la 7 u dama de 8. blanco y todo. Sí, yo un 8 seguro. Por eso digo, me voy a mojar ya que veo que Ana no quiere tirarse a la piscina. A ver, es que yo soy muy entusiasta de esta novela, la verdad ya os digo que me ha encantado. Entonces, yo sí, igual le daba un 9. Sí, Hay muchos comparto giros. que Sí, perdón. te mantiene en intriga. Y bueno, vamos a ver también dentro de lo que es el libro. Hay un tema bastante importante en la página 25. Vamos a cambiar un poco. En la página 25 habla concretamente del primer personaje que habla de Percy, de ese personaje que aparece esporádico al principio. Y dice: estamos los 4 juntos en el infierno de Dante, en el 7º círculo. Lógicamente, cuando habló de que estaban en el infierno de Dante y en el 7º círculo, resulta concretamente que el 7º círculo trata en el infierno de Dante de la violencia total de la que se puede realizar entre personas que quieren conseguir unos objetivos, que tienen trama en algo y realmente no tienen escrúpulos en poder utilizar cualquier sistema que esté a su alcance, hasta utilizar la violencia para poder alcanzar sus fines. Esto estamos hablando en la página 25 del inicio de la novela y lo marca Percy, un personaje que realmente pues se le define como el más bajito de todos los personajes que había conocido Walter, que era muy amigo suyo y que lógicamente es el que realmente le facilita que pueda encontrar trabajo para poder acceder a una clase social más alta de la que él está. Es una de las partes primordiales de la novela y estamos hablando de la página 25. Luego habéis entrado dentro del juego y podríamos ir en los diferentes relatos. Hay algunas menciones importantes, por ejemplo, en la página 255, que dice así, que habla de un personaje que dice que galopa sin descanso como la escapada del famoso bandolero de York, y hace mención a Dick Turpin. Es decir, en la misma narración del relato está introduciendo personajes
que realmente pues dan una viveza a lo que es la exposición de un hecho. En la página 299 hay una pregunta muy importante, y esto es para poder hablar de ella en la 299, que lo había dejado preparado. Que sobre todo que están hablando y que le pregunta a Fosco. Dice: ¿es cierto eso, condesa? Dije yo. Recuerdo muy bien los tiempos en los que usted abogaba por los derechos de las mujeres, y uno de ellos era el derecho femenino a la libertad de opinión. Es decir, aún dentro de la maldad que habéis descrito muy bien al conde Fosco, como era, en el respeto que le tiene a Marianne, sobre todo considerarlo como uno igual. Esto en ese tiempo era francamente muy complicado de poder conseguir, ya que, como habéis hablado vosotros, el desprecio hacia lo que era la mujer estaba muy marcado. Es decir, la mujer estaba básicamente a las órdenes del hombre. Y hay una curiosidad también, que por ejemplo en la página que empieza en la página 394, que no sé si os lo habéis preguntado, ¿cómo se calculaba el tiempo los señores de la casa? ¿Cómo calculaban el tiempo? Es decir, a lo largo de la novela hay relatos distintos de varios personajes. Tenemos que pensar que en esa época los hombres solían llevar un reloj de bolsillo, pero no las mujeres. Pero, por ejemplo, a partir de la página 394 hay un tema muy curioso, que empezamos a ver que hacen menciones al tiempo, como son las 6 de la tarde, han pasado 2 horas. En la página 394 dice, 398, la campana sonó anunciando la cena que estaba servida, una campana del servicio. Es decir, hay otro en la página 400 que dice: era las 8, la hora en que todos los días se recogía la correspondencia de Blackwater Park. Es decir, yo me pregunté al principio, ¿cómo calculaban el tiempo? Tenemos que pensar que el tiempo se medía mediante los relojes mecánicos de péndulo, que se solía tener lógicamente o en la entrada, no todas las casas lo tenían, o en los salones principales, pero en el resto de la casa no había nada más. Estos también en los hogares acomodados y en los edificios públicos se utilizaban relojes de pared o de pie, mientras que los negociantes o viajeros llevaban su reloj de bolsillo. Y luego en cada población calculaban la hora del mediodía cuando el sol alcanzaba el punto más álgido en la localidad donde estaban. Si había campos cerca o una iglesia, pues se regían por las campanadas del reloj de la iglesia. Y por ejemplo, en 1860 el ferrocarril y el telégrafo tuvieron que coordinar los horarios de salida y de llegada de las compañías, porque empezaron a utilizar el horario de Greenwich o el GMT en Gran Bretaña. Hasta la página 411 no se anuncia un reloj por primera vez. Es decir, en la página 411 dice: el reloj de la torre daba las 12 menos cuarto cuando los dos se instalaron en sus sillas. Es decir, es un detalle que seguramente os ha pasado desapercibido, pero que realmente calcular el tiempo en ese momento era
para nosotros es muy sencillo. Llevamos un reloj, lo miramos cada 2x3 o que tenemos un reloj enfrente. Claro, me chocó muchísimo al principio de leer esta novela que sí, era fácil que los hombres, pues llevando su reloj en el bolsillo, pudieran saber, y lógicamente porque siempre se reunían en el salón de reuniones, es decir, saber la hora que era. Pero nos encontramos que tanto Marian como Laura, como Walter en alguna parte de la narración, que estando dentro de la casa nos están diciendo una hora, con lo cual era complicado saberlo. Tampoco Walter no podía tener un reloj por la clase social en la que estaba. Es decir, es uno de los detalles que realmente me saltaron al principio. Y por ejemplo también cuando empieza en la página, hay otro tema también en la página 207 que dice cuando la señorita Fairley se dirigió hacia el musiquero, que era un mueble destinado a colocar en él las partituras y los libros de música. No habla de qué instrumento estaba tocando. Es decir, yo al principio cuando leí la novela, pensaba en el clavecín, pero me fui 200 años atrás, porque el clavecín es de 1600 y algo, y la novela está instalada en 1860. Es decir, es sobre todo más adelante de la novela cuando ya nos habla lógicamente de que está tocando el piano, que le gusta tocar el piano, hasta a lo largo de la novela es el conde Fosco que se pone al piano para poder tocar una obra como le gusta a él. Son detalles que pasan desapercibidos, pero que realmente pues el tema del tiempo o el tema de la música es un tema a tener en cuenta. Y luego podemos hacer, sobre todo en una parte importante, en la página 776, que es para mí una de las partes magistrales de la novela, es cuando hace la confesión el conde Fosco de todo lo que ha hecho por escrito, que escribe como loco folios y empieza a tirar hojas hasta que las recoge todas del suelo y se las da a Walter para que tenga una constancia de ellas. Y la reflexión que hace dice: se dice que la mente gobierna el mundo. En la página 776 es un tema que dice: se dice que la mente gobierna el mundo. ¿Pero qué gobierna la mente? ¿El cuerpo? Y el cuerpo, sígame con atención, está a merced del más omnipotente de todos los potentados, que es el químico. Dame química a mí, Fosco, y cuando Shakespeare acaba de concebir Hamlet y se sienta para ejecutar su concepción, yo, echando en su comida diaria unos granitos de polvos, reduciré su inteligencia influyendo sobre su cuerpo, hasta que su pluma escribiese la más abyecta tontería que jamás haya degradado papel alguno. Es decir, ese punto concretamente, bueno, luego sigue hablando, porque dice: en circunstancias similares, hagamos revivir al ilustre Newton. Les garantizo que cuando vea caer las manzanas, la comerá en lugar de descubrir el principio de gravitación. La cena de Nerón le transformará en el hombre más manso antes de que pueda digerirla, y el desayuno de Alejandro Magno le hará poner pies en polvorosa al ver al enemigo esta misma tarde. Es decir, esta grandilocuencia de Fosco, sobre todo haciendo valer sus conocimientos en química, es decir, y luego pues aparte sobre todo de que la mente, él es un manipulador nato, es decir, ya lo habéis dicho vosotros, es decir, poder manipular prácticamente a todo el mundo es una de las formas más sutiles que lógicamente pues
se utilizaban y sobre todo como una mente también amoral, es decir, estaba por encima a su mujer, concretamente a la condesa, la tenía sujeta a su entera disposición para lo que él quisiera. Y Fosco no se consideraba además un hombre malvado, simplemente se veía a sí mismo como un ser superior que operaba más allá de los límites de la moralidad convencional y las leyes de los hombres ordinarios. Es decir, llegar hasta este punto de soberbia, sobre todo, pues claro, ese carisma que tiene Fosco como personaje, esa tranquilidad ante un problema, en poder analizar el problema y en buscar una solución, es la maquinación de poder crear todo ese plan maestro para poderse hacer con toda la herencia que podía tener Laura a su disposición. Es decir, la maquinación de todo ese plan. Porque Percival, ya hemos hablado de él, Percival era muy vasto, es decir, es un personaje de un villano vasto, que pierde los nervios cada 2x3, es decir, lo quiero y lo quiero ahora, es decir, se tiene porque yo lo digo. Y luego, pues también en cierta manera Percival está cohibido para que no descubran su secreto, ese secreto que realmente arrastra Anna Catherine durante toda la novela, La Dama de Blanco, que lógicamente al final de la novela no era la que conocía lo que había sucedido, es decir, pero lo arrastra durante toda la novela. Es decir, y ya sobre todo por una conversación que escuchó a su madre, pues claro, se siente Percival amenazado, como decir, bueno, pues si descubren lo que me ha pasado, a mí se me desmonta todo el tinglado que tengo hecho y se me va abajo. Pero claro, esa acumulación de deudas que lleva arrastrando y que luego también coincide en ese viaje en Inglaterra, que coinciden los dos, que es cuando realmente se conocen, es cuando ya traman todo lo que es la manipulación que se tiene que hacer, que la gran ventaja que tiene el escritor es que no se descubre hasta el final. Es decir, esa manipulación no se descubre hasta el final, quiere decir, queda maquillada en medio de las narraciones paulatinas que van haciendo de cada uno de los personajes, y no se descubre hasta el final, hasta que realmente hace su declaración firmada en esas hojas, como hemos dicho, que tira hojas como loco. Eso también me llamó mucho la atención, tira hojas como loco. Yo decía, digo, qué manera de escribir, es decir, va cogiendo papel, pum pum, va tirando hojas. Realmente no se descubre toda la trama real de lo que ha pasado. Sí que la gran desventaja que encuentra Walter desde el principio es encontrarse desencajado dentro de esa sociedad. Es decir, al haberse enamorado de una persona de alta aristocracia y realmente saber que puede estar comprometida con un varón, pues se le queda marcado y en cierta manera, aunque vaya a hacer esos viajes que recorre toda la novela, que se va por ahí viajando y todo esto, siempre queda como una especie de salvador para Laura, y que gracias a Marian, por la correspondencia que van teniendo, puede saber cómo es el funcionamiento de toda la trama en general. Una de las cosas importantes en esa época, La Dama de Blanco, es el arquetipo de la víctima victoriana. Ya lo habéis comentado, que hemos hecho en el juego inicial.
la fragilidad idealizada que representa la pureza, la dureza, la dulzura, la pasividad de la sociedad que exigía a las mujeres de la clase alta. Y luego la diferencia que había realmente que hay entre Marian y Laura. Es decir, las cosas suceden y se queda pues totalmente desamparada porque la quitan de circulación. A Marian realmente sí que la encuentran un peligro para todo ese plan. Quitándola de circulación es más fácil pues la maquinación de todo su plan. Y luego la moneda de cambio que utilizan, es decir, su matrimonio forzado demuestra cómo las mujeres de esa época son tratadas como meras transacciones económicas. Es decir, si ya desde un principio ya estaba pactado que se tenía que casar con esa persona, que es la promesa que rehace realmente su padre, porque ya su padre había dicho que se tenía que casar con una persona de nobleza y tiene que seguir esa línea. Es decir, con lo cual queda borrado totalmente también la identidad de la mujer. Y luego habéis hablado de ello, la vulneración legal. Al casarse pierde totalmente el control de su fortuna y legalmente casi su propia existencia en favor de su esposo. Luego, sobre todo, esa desprotección, sobre todo la muerte civil que tiene Laura. Es decir, el complot que la despoja de su nombre, de su estatus y de su cordura aparente. Es decir, hacer encerrarla en un manicomio bajo la identidad de Ana Catherine. Es decir, luego tenemos lo que es lo que habéis hablado de los personajes, la motivación de los héroes. Su desgracia es el motor que impulsa a Walter a investigar y a Marianne a arriesgar su vida para salvarla. Y luego el vínculo con el misterio es el extraordinario parecido que tienen tanto Laura como Ana, que realmente te hacen pensar desde el principio que tiene que haber algo ahí dentro, esos dos parecidos. Y no es hasta el final de la novela donde se descubre lo que era el desliz que tuvo el padre con lo que era la sirvienta en su casa, y lógicamente por eso era realmente ese parecido tan importante. Luego tenemos también el quiebre del estereotipo victoriano. Y los propios villanos, especialmente el conde Fosco, admiran sobre todo el intelecto y la valentía que tiene Marianne. Es decir, tiene admiración por Marianne. Es decir, aún dentro de lo malo que es decir, tiene una parte de sentimiento interior que tiene una admiración muy grande hacia Marianne. Es decir, esto antes se utilizaba un villano que era no es el estereotipo como el del conde Fosco, porque es un hombre alto, un hombre boldo, culto, con unas cualidades, que decir, el villano hasta que se escribe esa novela en 1860, es decir, se estaba utilizando un villano mucho más vasto, casi como podría ser Sir Percival, es decir, un tipo de villano de ese tipo. Esto es también lo que es un cambio importante en lo que es el funcionamiento de la novela, y utilizar un estereotipo de villano de estas características, que pueda ser tan manipulador, tan controlador, controlar todos los resortes tienen que encajar, es decir, que no se les puede escapar nada para poder avanzar, y aún así todo nos encontramos que se encuentra la sorpresa que luego en las fechas, entre la que ponen la fecha del fallecimiento y cuando recogen
a Marian en la estación del tren no coincide porque se encuentran que Anna Catherine pues había fallecido. Lógicamente hay una diferencia de 2 días, con lo cual eso tampoco no se descubre hasta el final del todo de la novela. Tenemos que contar que la aristocracia se ve como un sinónimo de corrupción y de decadencia. Es decir, Collins presenta a las clases altas desprovistas de cualquier código de honor, movidas únicamente por el dinero y las apariencias. Y luego la vulnerabilidad legal de los extremos sociales, es decir, la vulnerabilidad, por ejemplo, de Anna Catherine, al ser una mujer pobre, de origen legítimo y considerada mentalmente inestable, carece de derechos. Es el eslabón más débil de lo que le permite también a Sir Percival encerrarla en el manicomio sin que nadie haga preguntas. Es decir, y luego tenemos también la vulnerabilidad de la mujer rica. Es decir, tenemos una mujer pobre y la mujer rica. A Laura, a pesar de su inmensa fortuna aristocrática, es despojada de todo. Con ello, Collins demuestra que las leyes de la época igualaban a las mujeres de la alta sociedad con los sectores más marginados. Es decir, en cuanto se casaban, su dinero pasaba al marido y perdían su identidad legal. Y luego tenemos el desenlace de la novela, que el desenlace de la novela es una declaración política de Collins. La aristocracia corrupta es destruida. Percival muere en el incendio en la iglesia que guardaba las pruebas de su falso linaje, y Fosco es asesinado por sus lazos con sociedades secretas. Es decir, tampoco no descubres, te habla de una marca que lleva y que lógicamente solamente lo descubre cuando acceden al teatro y le hace ver su amigo Walter se lleva a su amigo Pesca para ver si reconoce al personaje que está dentro del teatro. Claro, Fosco había cambiado muchísimo y Pesca había dejado un poco lo que era su vida anterior, pero en sociedades como ese tipo, sociedades masónicas, es difícilmente el poder salir. Es decir, lógicamente hay unos principios que seguir y Fosco los había traicionado completamente, con lo cual estaba marcado por esa misma sociedad y es donde encuentra su final. Es decir, no en toda la maquinación que ha hecho a lo largo de la novela, sino que es esa misma sociedad a la cual él pertenecía, con lo cual también estaba utilizando muchísimos de esos conocimientos para poder estar en ese estatus, en esa situación tan privilegiada. Curiosidades que podemos hablar. El impacto histórico de la novela. Collins había estudiado leyes en Londres antes de dedicarse a la literatura y utilizó todos sus conocimientos para denunciar esta injusticia en La Dama de Blanco. Avivó un intenso debate en la sociedad actual, sobre todo en Reino Unido, junto a las campañas de activistas feministas que se impulsó la reforma legal. El Parlamento británico terminó aprobando la Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas en 1870 y su extensión de 1882, otorgándole finalmente el derecho a poseer, comprar y vender bienes de forma independiente. Imaginaros, es decir, el bien que hizo también la publicación de esa novela. Es decir, revolucionó un poco todo lo que era el mundo en ese momento. Determinó por completo la innovación estructural. Collins trasladó el funcionamiento de un tribunal de justicia directamente para construir la novela a través de testimonios en primera persona, como si fuera un expediente judicial. Lo había dicho desde el principio. En el preámbulo del libro, el propio Walter actúa como un abogado defensor de la verdad, es decir, la primera mención que hace al principio, y explica un poco
lo que es la estructura de la novela, que hay testimonios en primera persona, que hay un principio de intermediación y que en cierta manera deja al lector como jurado, porque al final de las narraciones dice que realmente no sabe si tiene que dejar estas líneas o no para que el lector saque sus propias conclusiones. Es una forma magistral de poder trabajar la literatura de esta manera con los mismos personajes. Se usaron documentos reales como recursos narrativos, porque la experiencia que tenía Collins en el papeleo legal se traduce en una obsesión por la evidencia física dentro de la trama. Hay tipos de textos que avanzan como relatos orales a través de transcripciones de diarios, cartas personales, certificados de matrimonio, actas de defunción y registro de entrada en los manicomios. Es decir, vienen muy detallados ese tipo de documentos. Y luego el valor de la firma. La trama de suspense se sostiene sobre la validez o falsificación de firmas y documentos eclesiásticos. Es decir, el clima de la investigación de Walter depende de encontrar una alteración física en un registro parroquial. Imaginaros, es decir, cómo estaba montado de tal manera que hasta llegó, sobre todo se utilizó como mecanismo esa novela para denunciar la debilidad que tenía el sistema en todo el control de los documentos que se estaban llevando a cabo. Lo fácil que eran de falsificarlos, lo fácil que era que registraran una firma, como habéis dicho, para poder ingresar a una mujer en un manicomio, lo fácil que era manipular lo que era un certificado médico. Es decir, todo esto fue gracias a William Collins, que revolucionó todo el funcionamiento legal e impulsó cambios para que las legislaciones se pudieran modificar. Se utiliza también una precisión en tecnicismos legales. Habla de fideicomisos y de herencias y habla de leyes contra la difamación. Es decir, es muy importante y se ve sobre todo el conocimiento que tenía el leyes utilizándolo a lo largo de toda la novela. Tenemos que contar también que la reacción del gran público cuando se publicó esta novela fue una obsesión cultural. El formato, ya estuvimos hablando cuando hablamos del escritor el mes pasado, el formato por entregas semanales en la revista de Charles Dickens, All the Year Round, generó una expectación masiva. El público reaccionó de forma casi adictiva. Había colas inmensas en la imprenta para poder obtener la octavilla o la continuación de la narración que iba a continuación de lo que había salido anteriormente. También tengo que deciros que se creó la primera mercadotecnia literaria. El éxito comercial fue tan arrollador que se desató una oleada de productos inspirados en el libro. Se comercializaron perfumes de la dama de blanco, capas de vestir, inspiradas en la protagonista, hasta composiciones musicales de vals con el título de la obra. Es decir, fue la primera vez que realmente ese merchandising que a veces se hace a través de un libro. Hay también una cosa muy curiosa, que el impacto emocional fue tanto de los nombres de Walter, Marian y Laura, se popularizaron tanto entre la población que se puso a los recién nacidos británicos. Es decir, como contraste cómico, tenemos que hablar que el público bautizó a cientos de gatos y perros domésticos con el nombre del villano, el Conde Fosco. Es decir, tenemos las dos partes. La crítica literaria, para terminar, fue
le criticaron como sensacionalista. Los críticos reconocieron la genialidad técnica de la estructura epistolar y coral, pero muchos se mostraron reticentes y hostiles sobre el nacimiento de lo que se llamaba sensation novel, o la novela de sensación. Sobre todo estaban hablando a ver si era literatura o melodrama lo que estaban haciendo. Había revistas influyentes de la época que acusaron a Collins de depender demasiado del suspense comercial y del melodrama en detrimento del valor literario. Y luego había otros que elogiaban la técnica, a pesar del desdén de la temática criminal. Admitieron que el truco de las narraciones basada en testimonios mantenía un rigor de lógica matemática impecable, y admiraban cómo Collins unía piezas tan dispares sin dejar cabos sueltos, porque la verdad es que las narraciones de cada uno de los personajes se pueden continuar sin que haya saltos bruscos, sin que se note ninguna diferencia. Lo que habíamos hablado anteriormente, hubo también una crítica jurídica y una alarma por las grietas que había en la ley. Para la comunidad legal de Inglaterra victoriana, el formato del expediente judicial no pasó desapercibido. Se mezcló la admiración por la exactitud de la técnica con la incomodidad por las denuncias que podían llevar implícitas. Es decir, empezaron a saltar los escándalos de los manicomios privados. Es decir, el libro destapó, como ya os había dicho anteriormente, lo fácil que resultaba en la década de 1850 ingresar a una persona cuerda en una institución mental solo con la firma de 2 médicos y un paciente interesado. Y la crítica jurídica debatió sobre los alarmantes vacíos legales que había en la ley de demencia. Luego también, como ya hemos hablado y ya os he comentado anteriormente, la inseguridad en el registro de documentos. Hubo juristas y ensayistas de la época que realizaron ante los episodios donde Sir Percival alteraba el registro parroquial, se detectaron que también había otros casos que estaban sobre la mesa pero que tampoco nos habían atendido. Es decir, la novela destapó cosas que se iban tapando pero que salieron a la luz y la gente dio pie a poder continuar con las denuncias. Y luego, lo más importante de todo, que es lo que encuentro de la novela, es el debate sobre el estatus de la mujer. Aunque los abogados más conservadores defendían la doctrina tradicional de la absorción jurídica de la mujer casada, la crudeza con que el libro mostró el despojo de Laura impulsó de manera decisiva la urgencia de reformas legislativas en el Parlamento británico. Es decir, una gran lucha para la mujer, un gran impulso y sobre todo pues, una obra como esta que es para disfrutarla, no leerla una vez, sino leerla muchísimas más veces. Si tenéis algo más que decir, yo por mi parte está todo. Poco más que decir. Cecilia. Qué interesante, Juan. No, me disparó tantas cosas cuando te escuchaba. Lo del tiempo me parece interesantísimo, que no había reparado en eso. Y aparte lo del tiempo real, ¿no? Que ahora pensaba que el único tiempo real que tenemos es el de la literatura, en definitiva. Porque si escribo 1 hora, si leo 1 hora, y todo lo demás siento como que el tiempo ahí está borroso. Y esto que vos decías, bueno, salían con el reloj, cómo manejaban el tiempo, eso me pareció interesantísimo. Y otra cosa que me llamó mucho, yo lo bajé en PDF, porque no lo tengo en papel, pero me llamó mucho la atención el año en el que está escrito y todas las disrupciones literarias que tiene, porque
Parecería como que es muy moderno, ¿no? En su escritura. Eso me llamó muchísimo la atención también. Así que bueno, gracias por haber compartido. Una sorpresa para mí porque no tenía ni idea. Pues nada, si no tenéis nada que comentar, para nosotros ha llegado a este punto y terminamos aquí lo que es el club de lectura. Para el próximo mes he escogido, hablando de este tema, y sobre todo que hemos hablado de los derechos de la mujer, vamos a hablar de una mujer. En el club que tenemos en el WhatsApp, sobre todo en las votaciones, ha habido votaciones entre ciencia ficción y terror, es decir, han empatado. Y para este mes he escogido a Mary Shelley. Mary Shelley. Hablaremos un poco sobre todo de ella. Ya para el próximo mes tenéis para leer la obra de Frankenstein, la obra maestra de Frankenstein. Hablaremos un poquito por encima de Mary Shelley, que no conozcáis vosotras. Sobre todo es más o menos de una época anterior de lo que se ha escrito el libro. Es decir, ella nació el 30 de agosto de 1797 y falleció el 1 de febrero de 1851. Perdón. Hija de un filósofo político, William Godwin, y de la escritora feminista Mary Wollstonecraft. Eso lo pronuncio bien. La verdad que creció en un entorno intelectual enmarcado por ideas liberales, la educación y el debate social, y su trayectoria estuvo marcada sobre todo por pérdidas personales, por dificultades económicas y por una firme voluntad de mantener su independencia como autora. Por desgracia, su madre murió pocos días después del parto, por lo que Mary fue criada principalmente por su padre. Desde niña tuvo la gran ventaja que estuvo rodeada de libros, es decir, como casi todos nosotros, por ideas políticas y conversaciones intelectuales, y tuvo una formación poco común para una mujer de su tiempo y decisiva para el desarrollo de su pensamiento. En 1814 inició una relación con el poeta Percy Shelley. Es muy importante porque fue a los 16 años. Es decir, fue un romance fugaz. Se enamoró del poeta, quien ya estaba casado, y huyeron juntos a Europa Central, acompañados de su hermanastra Claire Craymore, lo que provocó que su propio padre le retirara de hablarle durante varios años. En el año 1816 se instalaron en Ginebra, en Suiza, junto a Lord Byron, y en unas tormentas generadas por la erupción del volcán Tambora los confinaron en la villa. Y allí fue donde, apenas con 18 años, aceptó un reto literario que idearon la historia de Frankenstein. Hasta 1816, diciembre, no se pudo casar con el poeta porque, como estaba casado anteriormente, la esposa, según dicen, se suicidó. La verdad que la muerte la acompañó durante toda su vida.
Mary dio a luz 4 hijos, pero 3 de ellos murieron durante la infancia debido a diversas enfermedades. Y solo su hijo, Percy Florence, logró sobrevivir hasta la edad adulta. Enviudó en 1822, cuando tenía 24 años, y porque su marido, Percy, murió ahogado en un naufragio de su velero en las costas de Italia. Ella nunca más se volvió a casar. Su carrera literaria es prometedora, es decir, tenemos libros como El último hombre, de 1826, fue una de las primeras obras en la temática apolítica, y hizo novelas históricas, biografías y diarios de viajes. A partir de 1839 comenzó a sufrir severos dolores de cabeza y episodios de parálisis, y falleció en Londres a los 53 años a causa de lo que le diagnosticaron como un tumor cerebral. La ideología de Mary Shelley fue una completa mezcla de radicalismo político, feminismo heredado, romanticismo y un profundo escepticismo ante el progreso científico descontrolado. Su pensamiento no solo nutrió a sus libros, sino a las intensas vivencias y debates en los intelectos más avanzados de la época. Estuvo influenciada por científicos y filosofías. Estuvo influenciada por el galvanismo. Ella estaba fascinada por los experimentos que se aplicaban impulsos eléctricos a los cuerpos. Estuvo influenciada también por Erasmus Darwin. Para los textos médicos y científicos, el abuelo de Charles Darwin, sobre la generación de la vida microscópica a partir de materia inanimada, que influyeron también en el trasfondo científico de la obra. También estuvo influenciada por el mito de Prometeo, de la vertiente griega, que el titán roba el fuego a los dioses. Prometeo como creador del hombre a partir del barro, y de ahí surge el subtítulo de su obra, que también es El hombre moderno Prometeo. Y una de las partes importantes también fue John Milton y el libro El paraíso perdido. Esta obra moldeó la psicología de la criatura de Frankenstein, porque el monstruo se lee a sí mismo a través de los personajes de Adán al ser creado y abandonado por su hacedor, y de Satán, el ángel caído que se revela por envidia del dolor. Su pensamiento político y crítico de Mary hacía una crítica a la ibris masculina, cuestiona la ambición ciega del hombre y que la representa en Víctor Frankenstein. También es una antisistema y antibélica, porque en su novela posapocalíptica El último hombre critica abiertamente las guerras y las ambiciones políticas. Y tiene un escepticismo hacia la revolución. Aunque apoya la libertad de los pueblos, temía que las revoluciones violentas terminaran convirtiéndose en monstruos destructivos incontrolables. Una metáfora que muchos críticos la ven reflejada en la propia creación de Frankenstein. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Que este mes disfrutéis la obra de Frankenstein, y nos vemos el día 25 de septiembre a las 20 horas para poder analizar la obra. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en el próximo Club de Lectura. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Adiós. Adiós. Chao.